Así puestos de pie, hermanos, vamos a confesar nuestra fe con el símbolo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén. Habiendo confesado nuestra fe, nos sentamos después de haber hecho la lectura del Evangelio de esta mañana. Damos gracias a Dios por estar aquí congregados en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para celebrar esta liturgia de la Eucaristía, de la Santa Comunión, celebrando pues la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Y como siempre, después de haber oído estas lecturas de la palabra de Dios, y especialmente esta lectura del Evangelio, que nos está este año, pues a través del Evangelio de Lucas, estamos yendo a estos momentos clave, ¿no?, de la vida del Señor, y en estos últimos domingos este camino hacia Jerusalén, hacia el momento de la Pascua. La lectura del Evangelio de hoy en el capítulo 16 nos ha llevado a esta historia de Lázaro y el rico, ¿no?, o del rico y Lázaro. Así que vamos, con la ayuda del Señor, a profundizar un poco en ello. Señor, te pedimos una vez más que tengas misericordia de nosotros y nos concedas el don de tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu en medio de tu pueblo para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para poder servirte y obedecerte como es digno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues el último domingo habíamos visto esta enseñanza que dio el Señor Jesucristo, hablando acerca de la administración de las riquezas, y él contó esa parábola del mayordomo infiel, ¿verdad? Y vimos cómo en esa parábola, un poco compleja en el momento de interpretarla, el Señor nos enseña a los discípulos de Cristo a que debemos ser sagaces en cuanto al uso y a la mayordomía que Dios nos ha dado, ¿no? Y el Señor en esa enseñanza nos dice claramente que debemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Por medio de lo que recibimos en esta vida, debemos ganar amigos, ¿verdad?, que nos reciban en las moradas eternas. Ya hemos visto que el Señor no nos está llamando a buscar ganancias deshonestas, ¿no? Pero las ganancias de esta vida, que siempre están de una y otra forma manchadas por el pecado de este mundo, las debemos utilizar sabiamente, sabiamente, para que nos repercutan a bien en la eternidad. Y eso es usarlas no solamente en nosotros mismos,
sino usarlas para el bien del prójimo. Y veremos que lo que hoy nos enseña el Señor Jesús está directamente relacionado, ¿no? Porque después de esa enseñanza, en el versículo 14 del capítulo 16, fijaos la reacción de los fariseos, ¿no? Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Es decir, los fariseos, a quienes el Señor les estaba dirigiendo esa enseñanza, en su avaricia, se burlaban de lo que Cristo enseñaba acerca de la buena administración de las riquezas, porque ellos eran esos malos administradores, que estaban administrando mal lo que Dios les había concedido. Y Jesús les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces el Señor conoce sus corazones y le dice, vosotros delante de los hombres os queréis mostrar como los justos y los buenos, os justificáis delante de los demás, pero Dios conoce vuestros corazones. Y lo que vosotros tenéis por sublime, las riquezas de esta vida y todo esto, para Dios es abominación. Así que Beda el Venerable, un comentarista antiguo, ¿no?, de la Iglesia, dice, ¿no? Había advertido el Señor, nos había advertido que nos granjeásemos amigos con las riquezas de la iniquidad. Y los fariseos que lo habían oído se reían de él. Pero después les confirma lo que les había predicado por medio de un ejemplo. Y ese ejemplo es la historia que vamos a ver hoy. Es decir, la historia que estamos examinando hoy en el Evangelio está íntimamente relacionada con la enseñanza anterior que Jesús les ha dado. ¿Bien? Es un ejemplo práctico de aquello que el Señor ha enseñado. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Pues aquí el Señor nos da un ejemplo de a qué se está refiriendo el Señor con esa enseñanza. Lo primero que tengo que decir es que esta historia del rico y Lázaro, ya desde los padres de la Iglesia antiguos como Crisóstomo y otros, han dicho que esto no es una parábola, ¿no? Porque en las parábolas no se dan nombres normalmente, y aquí el Señor da el nombre del mendigo de Lázaro, por lo cual gran parte de la historia de la Iglesia y de los padres de la Iglesia han considerado que esto es una historia real, pero que Jesús nos la está transmitiendo para darnos una enseñanza muy importante. Vamos a empezar con ella. Versículo 19 nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Ya de entrada estamos viendo aquí los dos personajes de esta historia y el perfil de los dos personajes, ¿no? El primero en aparecer aquí es el rico, un rico que está viviendo en sus excesos, ¿no? Él vive solo para sí mismo, con ropa carísima, ropa lujosa y lleno de fiestas y de grandes comidas cada día. Es decir, este rico está viviendo en todos los excesos que le pueden proporcionar sus riquezas. Una vida que está encerrada en sí mismo. Es aquel rico que es indiferente, totalmente indiferente al sufrimiento y a la necesidad del pobre. Aquel rico que no mira nada más que a sí mismo y sus deleites, pero no tiene ojos para mirar al que le rodea y está en necesidad. Ese es el primer personaje de esta historia. Y el segundo se llama Lázaro y es un pobre que se encuentra en la miseria, se encuentra totalmente hambriento, enfermo y abandonado en su miseria. Pero fijaos, es importante el dato que nos da aquí la Escritura. Se llama Lázaro. Dios conoce su nombre. Dios lo conoce. A diferencia del rico, del que no se nos da ningún nombre. Pero este hombre Lázaro es conocido por Dios. No dejemos de prestar atención a ese detalle, porque Dios conoce a los suyos. Y este Lázaro, en su pobreza y en su miseria,
es conocido por Dios. Gregorio de Niza nos dice lo siguiente: también debe advertirse que entre el pueblo son más conocidos los nombres de los ricos que los de los pobres. Pero el Señor no cita el nombre del rico, sino el del pobre, porque el Señor conoce y ama a los humildes y desconoce a los soberbios, ¿no? Y este pasaje ya nos está reflejando dónde está el corazón de Dios. Él conoce a los que son suyos. Este pobre Lázaro estaba echado, nos dice el pasaje, a la puerta del rico. Y es un dato importante también, porque el rico no tenía excusa de no haberle visto. Este Lázaro en su miseria no era un desconocido para el hombre rico. Él se lo cruzaba día a día porque estaba tendido en su propia puerta. El rico no tenía ninguna excusa de decir yo no sabía, ¿verdad?, nada acerca de la necesidad de Lázaro. San Juan Crisóstomo comenta también de esto y dice: estaba recostado a la puerta para que el rico no dijese yo no lo he visto o nadie me lo ha anunciado. Lo veía ir y venir y estaba cubierto de llagas para dar a conocer en su cuerpo la crueldad del rico. Oh, el más infeliz de todos los hombres, que ves el cuerpo moribundo de tu semejante tendido delante de tu puerta y no te compadeces. Si no respetas a los mandatos del Señor, compadécete al menos de tu naturaleza y teme, no vengas tú a parar a lo mismo. Fijaos, este hombre no tenía excusa. Este rico se cruzaba con Lázaro y su miseria todos los días, pero él no era capaz de aliviarle en lo más mínimo. Lázaro, el pobre, el miserable, ansiaba saciarse aún de las migajas que caían de la mesa del rico. Él hacía banquete con esplendidez cada día, y el miserable, el pobre de Lázaro, ansiaba saciarse con las sobras y no podía. Fijaos el tipo de hambre que pasaba. Y también nos dice el texto que los perros incluso lamían las heridas. Es decir, Lázaro no solamente estaba muerto de hambre, sino que tenía también heridas. Estaba enfermo y su cuerpo tenía heridas visibles, e incluso los perros, que eran considerados por los judíos como animales inmundos, pero los perros mostraban mayor misericordia que el rico, que estaba allí mismo. Los mismos perros buscaban sanarle o aliviar sus dolores lamiendo sus heridas. Y el rico fue incapaz de hacer misericordia. No hizo nada por Lázaro, ni lo más mínimo para aliviar su dolor, ni para aliviar su hambre. Es decir, una absoluta indiferencia. Pues ese es el perfil de los dos personajes de esta historia del Señor. Y esa es la profundidad de a dónde llega, ¿no?, el corazón y la realidad de cada uno de estos personajes. Pero ahora San Lucas nos relata en esta historia que nos da el Señor cuál es el destino final de ambos. Versículo 22. Nos dice el Señor Jesús: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fijaos el destino de ambos. Juan Crisóstomo dice: hemos escuchado lo que pasó a uno y a otro en esta vida. Veamos ahora su suerte en la otra. Lo que fue temporal ya pasó, pero lo que sigue es eterno. ¿A dónde fue cada uno? Y haciendo un breve paréntesis en estos versículos que hemos leído, nos va a hablar del Hades y del seno de Abraham. ¿A qué se refieren estos términos? En el Antiguo Testamento, el Hades, el Seol en hebreo, es el lugar de los muertos.
es donde descienden todos aquellos que han muerto, ¿no? Aquellos todos, los buenos y los malos, descienden al Seol, al Hades. Pero ese Seol, o Hades en griego, el lugar de los muertos, desde el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo en la cruz, antes de la nueva alianza, el Hades se dividía en dos partes: el lugar de los justos y el lugar de los injustos. El lugar de los justos era el seno de Abraham, era el lugar de descanso, de reposo, lo que sería el cielo. Y el Hades propiamente dicho, el Seol propiamente dicho, era el lugar de castigo, el lugar de tormento para aquellos injustos, aquellos que no eran de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento esto ha cambiado porque Cristo ha inaugurado la realidad del cielo para aquellos que mueren en Cristo, a los que mueren en Él. Jesús murió y descendió a los infiernos, donde anunció su victoria a todos los muertos. Manifestó su victoria y su triunfo y se llevó de ahí a todos los que, siendo justos, estaban en el Hades, en el seno de Abraham, y los llevó hacia el cielo. Y Cristo ha abierto el cielo para la iglesia, y es por eso que en el Nuevo Testamento Esteban, cuando está muriendo apedreado, él mira al cielo, ve a Cristo y le dice: Señor, recibe mi espíritu. Ahora los que mueren en Cristo ya no van al Hades, van al paraíso, al cielo, a donde está Cristo mismo. Pero bien, volviendo a la historia. El texto nos muestra que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y esto también es un detalle importante. Hemos dicho que Lázaro era conocido por Dios y él murió, aunque en pobreza y en gran debilidad y en gran sufrimiento, murió en el Señor. Y cuando él murió en el Señor, vemos que Dios cuida de él. Son los ángeles de Dios los que vienen a recoger el alma de Lázaro y llevarle al seno de Abraham. Él murió en amistad con Dios. Pero es diferente la realidad del rico. Del rico solamente se nos dice que murió y fue sepultado. Es decir, para el rico que murió de forma impía e injusta a los ojos de Dios, se acabó su gloria. Se acabaron sus fiestas, sus excesos, sus deleites, sus ropajes caros, y también se acabó su indiferencia al sufrimiento del pobre. Y de inmediato aparece en el Hades, aparece en el lugar de castigo, aparece en el infierno. Y esto, hermanos, nos recuerda a todos que el juicio de Dios es justo y cada uno irá a donde le corresponda ir. El Señor Jesús es muy claro con esto. Dios es juez justo. Fijaos lo que San Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 4 de Romanos. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es juez justo, y los que estamos en Cristo debemos vivir en la justicia de Cristo. Este hombre rico, indiferente al sufrimiento y a la necesidad del prójimo, se amaba a sí mismo. No amaba a Dios ni amaba al prójimo. Vivió para sí, utilizó sus bienes solamente para sí y no ganó amigos que le reciban en las moradas eternas. Él no fue un mayordomo sabio, no fue un mayordomo astuto. Y Lázaro fue un pobre, miserable, pero fiel a Dios, conocido por Dios,
y fue grandemente probado en la vida. Tuvo una vida dura, una vida marcada por el dolor, por el sufrimiento, pero perseveró hasta el final en fidelidad a Dios, y Dios le conocía por nombre, y Dios le retribuyó y galardonó su fidelidad en el momento de su muerte. Entonces podemos ver aquí claramente estos dos extremos, estos dos puntos, estos dos perfiles y resultados de la vida de cada uno. Gregorio de Nisa dice, de este modo, ejerce Dios omnipotente dos juicios en uno, cuando permitió que el pobre Lázaro estuviese tendido a la puerta del rico, porque el rico impío aumenta el castigo de su condenación, mientras que el pobre, en la prueba, aumenta su derecho al galardón. Dios en su sabiduría está tratando con los dos a través de esa misma situación. Así es Dios de sabio, y Dios nos pone a prueba, tanto al rico como al pobre, en nuestra fidelidad, en nuestra administración. Ahora veremos cuáles son las peticiones del rico. El rico ya se encuentra en el Hades. Él ha muerto y ha sido llevado directamente al infierno, a un lugar de tormento. Versículo 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico, que antes ignoraba a Lázaro, ahora no le ignora, ¿no? Ahora recurre a él en busca de ayuda, pidiéndoselo a Abraham, ¿verdad? Gregorio de Nisa dice, el que siendo demasiado rico no quiso compadecerse del pobre, sumido en su tormento, le busca como protector. Fijaos la ironía, ¿no?, que hay aquí. Pero este pasaje, hermanos, nos enseña a todos y nos debe dejar muy claro la realidad del infierno. El infierno es real, hermanos. La doctrina bíblica del infierno debemos tenerla muy clara. Y el Señor Jesucristo es muy claro y consistente, y es el que más enseña acerca de la realidad del infierno y de la condenación eterna. Hoy en día en el mundo, la gente en el mundo, ni que se diga, no creen, obviamente, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en Dios, ni en el diablo. Pero tristemente, incluso dentro de algunas confesiones supuestamente cristianas, se quiere negar la realidad del infierno. O se quiere hablar de un Dios que es amor y un universalismo falso, ¿no? Es decir, como que todos se van a salvar porque Dios es amor y misericordioso, nadie se va a condenar. Dios no puede condenar a nadie porque Dios es amor. Eso es falso. El carácter de Dios es perfecto y Dios es santo. Y el amor de Dios no se contrapone en ningún sentido a la ira y al justo juicio de Dios. Al contrario, si Dios no aplica su justicia y no retribuye también lo justo hacia el pecado, Dios deja de ser justo, deja de ser Dios y deja de ser amor. Porque el amor tiene que ser santo y justo. El infierno, nos enseña las Escrituras, y dicho por el Señor Jesucristo, ha sido creado para Satanás y sus ángeles caídos. El infierno no ha sido creado para el hombre, ha sido creado para castigar la rebelión angélica, pero por supuesto, en ese lugar de castigo también irán todos aquellos que son arrastrados por la rebelión de Satanás. Y Dios, que es amor, y por eso nos ha enviado a Jesucristo para salvarnos y para reconciliarnos con Él, porque todos hemos nacido con el pecado, todos nacemos pecadores y necesitamos ser reconciliados con Dios, para no estar unidos a la rebelión de Satanás. Y por eso Dios nos ha amado tanto que entregó a su amado Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese Dios que es amor y que se ha entregado a sí mismo hasta el final, es también el Dios justo, santo y bueno, que juzgará al mundo con justicia. Ese es el Dios que se reveló y que se mostró a Moisés. En Éxodo 34:6, pasando el Señor delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita
la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Este es el carácter de Dios. Un Dios que es rico en misericordia, grande en misericordia, es tardo para la ira, pero no va a tener por inocente al culpable de ninguna manera. Entonces, hermanos, el carácter de Dios nos marca claramente que es necesario el infierno como ese lugar de castigo para aquellos que han rechazado la gracia de Dios, aquellos que han rechazado la oferta de la salvación de Dios y han vivido vidas lejos de la justicia de Dios. Satanás y sus demonios intentan constantemente engañar al hombre y arrastrarlo junto con ellos en su rebelión. Necesitamos ser reconciliados por Cristo y permanecer en Cristo, en la justicia de Cristo, hasta el final, para ser salvos de la ira venidera. Ahora, ¿qué es lo que Abraham le dice al rico cuando éste le pide ayuda, ¿no? Nos dice el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Fijaos, la respuesta de Abraham, hay una palabra en esa respuesta que nos choca, es fuerte, ¿no? Lo primero que le dice es: acuérdate, acuérdate. Qué terrible tiene que ser esa memoria en el infierno, ¿no? Ya en la condenación, de donde no se puede salir, escuchar esas palabras: acuérdate. Acuérdate de lo que hiciste. Acuérdate de lo que no hiciste. Acuérdate de las oportunidades que tuviste y no las aprovechaste. Acuérdate, le dice, que en tu vida recibiste bienes, y él recibió muchos bienes como administrador, pero no los administró sabiamente, sino que los utilizó solamente para sí. Como hemos dicho antes, no ganó amigos, ¿verdad? No viviste en la justicia de Dios, no amaste a Dios como debías hacerlo, no amaste al prójimo como debiste hacerlo, fuiste indiferente. Crisóstomo dirá: no era atormentado porque había sido rico, sino porque no había sido compasivo. Él no supo utilizar estas riquezas y las usó solamente para sí y fue indiferente al prójimo. Pero Lázaro, que recibió males, porque Lázaro tuvo una vida, como hemos visto, marcada por el sufrimiento y el dolor, aún así fue fiel a Dios, fue conocido por Dios. Y Lázaro debió ser el objeto de la misericordia del rico. De hecho, Dios lo puso delante de sus ojos, lo puso en su puerta, para que el rico se ocupara de él. Dios quería bendecir a Lázaro a través de los bienes del rico, pero el rico no quiso administrar debidamente lo que había recibido de Dios, y a quien Dios le puso en su camino, él no le quiso bendecir. Y Abraham le está diciendo ahora: en este momento cada uno está donde debe de estar, de acuerdo a lo que hizo. Y además de esto le dice: hay una sima entre nosotros, hay un gran abismo entre nosotros que nos separa, y nadie puede cruzar de allí para aquí, ni de aquí para allí. Y esto nos muestra, hermanos, que la realidad de la condenación y la realidad del infierno es eterna. Es el lugar de tormento, de retribución justa de Dios ante el pecado y ante el pecador que no se acoge a la misericordia de Dios. Es un castigo eterno. Es un castigo eterno porque en el día del juicio final, después de la resurrección, continuará se extenderá la realidad del infierno en el lago de fuego. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 20:11. Nos dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que están inscritos en el libro de la vida son aquellos que son de Cristo, aquellos que están en el libro de la vida del Cordero de Dios, aquellos que han sido lavados por su sangre y aquellos que se han permanecido unidos a Cristo y le tienen a Él como abogado para aquellos que su sacrificio en la cruz es eficaz. Entonces nosotros tenemos que ver en estas palabras de Abraham la realidad y la eternidad del castigo de Dios. Y esto tiene que ser para nosotros hoy, importante y real. Hay otra petición que le hace el rico a Abraham. La primera hemos visto que le es negada. Y en el versículo 27 entonces le dice: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, el rico, viéndose ya atormentado en el infierno y viendo que Abraham le ha dicho que no hay salida y que no hay forma de aliviar allí su sufrimiento porque ya está en la condenación, ahora le pide: pues ve, por favor, envía a Lázaro para que les advierta a mis hermanos para que ellos no vengan. Y esta es la realidad. Mucha gente en este mundo viven como si el infierno no existiera. Viven encerrados en sí mismos, como que al final no va a haber un juicio y al final no van a tener que rendir cuentas y no van a haber consecuencias de cómo vivimos. Como si da igual vivir una vida lejos de Dios o una vida en fidelidad a Dios. Y la respuesta de Abraham es categórica. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él le replica, ¿no? Le dice: no, padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. A Moisés y a los profetas tienen, es decir, la palabra de Dios tienen. El testimonio de Dios dado en las Escrituras es suficiente para alertarnos de las consecuencias de no estar en el Señor. Los judíos oían y estudiaban constantemente la palabra de Dios y conocían la Torá, los profetas y los escritos. En la sinagoga y en el templo escuchaban la palabra de Dios. Y aquí Jesús está lanzando esta advertencia a todos ellos y a los fariseos y diciéndoles: tienen la palabra de Dios, no hace falta que nadie se levante de entre los muertos para advertiros lo que ya conocéis que está en la palabra de Dios. Y a nosotros, la palabra de Dios para la iglesia hoy, la palabra de Dios, la doctrina bíblica nos deja claro a todos lo que Dios pide de nosotros. Que si no somos reconciliados en Cristo y que si no vivimos unidos a Cristo en una relación fiel de amor, de obediencia, si no vivimos por la gracia de Dios bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor, no nos espera un buen final. No hace falta que venga nadie de la región de los muertos para advertirnos. La palabra de Dios nos advierte. Y la iglesia está llamada a través de sus ministros y de cada hermano a estar constantemente en esta verdad del Evangelio y en este llamamiento a la fidelidad al Señor. Las advertencias están claras en las Escrituras y la iglesia debe advertir una y otra vez. Seamos fieles al Señor, reconciliados con Cristo, reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y así termino el sermón de hoy. Si tú no estás todavía sirviendo a Cristo, no estás a los pies de Cristo, arrepiéntete.
Cree en el Evangelio, entrega tu vida a Jesucristo que murió y resucitó para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Recíbele como Señor y vive en fidelidad a Él como su discípulo, buscando amarle con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y a los que somos cristianos y estamos militando en la iglesia y estamos caminando en la fe, hermanos, no amemos ni busquemos las riquezas. No vivamos en los excesos de la carne, en los excesos de las cosas y bienes materiales. Seamos administradores sabios de lo que Dios en su gracia nos ha dado. Si nos ha dado abundancia, el Señor nos va a exigir más de cómo hemos administrado esos bienes. No nos olvidemos del prójimo, no nos olvidemos del pobre, del que sufre, porque esto es la ley de Cristo. Ganemos amigos que nos reciban en las moradas eternas. ¿Cómo así? A través de nuestra caridad, de nuestra misericordia, de estar con el que está en necesidad. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. San Juan nos dice en la primera epístola 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la realidad es que en el día final, en el juicio delante del gran trono, no habrá un examen de teología. Lo que Dios examinará será nuestro corazón, nuestra caridad, el haber vivido en el amor que Cristo nos ha mandado. La teología es importante, la doctrina es importante, pero en ese día final no habrá un examen teórico de teología. Y hermanos, finalmente, como le pasó a Lázaro, muchas veces cuando nos vemos en aflicciones y en sufrimiento en esta vida, no comprendemos por qué Dios permite esto, por qué el cristiano sufre, y muchos sufren terriblemente injusticias y barbaridades, los hermanos perseguidos y aquellos que mueren incluso en martirio por causa de la fe y sufren muchísimo. ¿Por qué Dios permite estas cosas?, nos preguntamos. Mira a Lázaro. Dios estaba probando a ambos, pero al que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A Lázaro, que fue fiel hasta el final, siendo conocido por Dios y habiendo padecido muchas injusticias, finalmente recibió un gran galardón. Él permaneció fiel y él recibió y heredó mayor galardón al final. Entonces, hermanos, Dios es sabio, nosotros no. Él sabe y conoce cosas que nosotros no. Confiemos en su providencia, confiemos en su poder y seamos fieles en todo lo que nos toca. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.